Bienvenido a otra de mis clases de inglés. Recuerda que esto es Steps by Step. Hoy te quiero hablar sobre las preguntas en inglés. Me doy cuenta que nos da mucha dificultad hacer preguntas porque pues obviamente la estructura es muy diferente a la que estamos acostumbrados y a la que usamos en español. Hoy te quiero mostrar, quiero que hagamos como un recorrido macro en la parte de la estructura del inglés para que se te haga mucho más fácil hacer las preguntas. Para eso tienes que aprender ciertas palabras claves. Antes de iniciar con la clase, recuerda tener un cuaderno donde puedas tomar notas, tener lapiceros de colores, resaltadores, todo lo que te ayude como a recordar el contenido que vas a ver hoy. Y recuerda suscribirte a mi canal para que puedas ver más de mis clases y darle a la campanita para que te pueda avisar cuando subo una clase nueva y no te la pierdas. Voy a compartir mi pantalla y de esa forma vamos a empezar nuestra clase. Entonces, vamos a empezar. Las preguntas en inglés, bueno, tenemos diferentes tipos de preguntas en inglés. Entonces, tenemos las preguntas con las que solamente voy a contestar yes or no, que se llaman yes, no questions, ¿sí? Si ya has estado en mis clases, sabes a qué me refiero con esto. Son básicamente preguntas con las que yo voy a contestar yes or no, por eso se llaman así, yes, no questions. También tenemos los WH questions, que son preguntas que van a empezar con estas palabras que tienen W o que tienen H o que tienen ambas. Y básicamente la respuesta acá es diferente porque aquí sí tengo que dar información. En las de arriba no, porque solamente me están preguntando sí o no. Abajo tengo que dar información. Entonces me van a hacer preguntas como con qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, cuánto y así. Entonces, de estas de aquí, de las WH questions, yo las divido en dos. Vamos a decirle que hay unas que son simples, que tienen solamente una WH word, una palabra WH, y acá tenemos unas que son un poquito más complejas, que son las compuestas. Estas de acá las vamos a dejar para otro video para que la clase no se nos extienda tanto. Y nos vamos a enfocar más que nada en las simples, porque si tú logras hacer las preguntas simples, las compuestas son mucho más sencillas. Empecemos. Vamos a ir primero por las yes, no questions, luego vamos con las WH questions. Recuerda ir tomando nota. Vamos a empezar. Para hablar de esas yes, no questions, necesitas saber diferentes estructuras. Primero, vamos a ir con la de los auxiliares. Si aún no sabes qué son los auxiliares, te recomiendo que vayas a mi otro video donde te explico cómo se utilizan los auxiliares. Para mí es de lo más importante. Son 3 munditos que te voy a poner acá, que son de los sencillos. Y bueno, acá hay otro más, que es, digamos que ya de inglés un poco más avanzado. Entonces, ¿cuáles vamos a utilizar en los simples? Vamos a utilizar los auxiliares como do, does, que son los auxiliares del presente. Vamos a utilizar did como auxiliar del pasado. Vamos a utilizar will como auxiliar del futuro. Y vamos a usar would como auxiliar de la probabilidad o de la condición. Entonces aquí tenemos 4 tiempos gramaticales. Tenemos presente, que es do, does, pasado did, futuro will y probabilidad would. Tenemos 4 tiempos, 5 auxiliares. Estos auxiliares que ustedes ven acá se van a utilizar con miles de verbos, miles, ¿sí? Los que tenemos acá al lado, digamos que son las excepciones. Por ende, es mucho más importante que yo me sepa estos auxiliares de acá, estos 5, que me ayudan mucho más, pues, a usar como muchos más verbos, a solamente concentrarme en las excepciones. Entonces, por ende, siempre recomiendo que me aprenda de memoria estos 5 auxiliares. Vamos con lo siguiente. Con la siguiente estructura, acá tenemos al famoso verbo to be.
El famoso verbo to be se va a diferenciar en que si yo utilizo el presente, tengo tres formas. Am, is, are. ¿Sí? Si utilizo el verbo to be en pasado, tengo dos formas. Was y were. Miren lo importante de los colores, ¿ok? Si tengo el verbo to be en futuro, voy a utilizar will be. Si tengo el verbo to be en probabilidad, voy a utilizar would be. ¿Ok? Entonces, mira lo que acaba de pasar acá. El verbo to be en presente es independiente, por ende tú no necesitas hacer preguntas con do y mezclar con estos tres que tenemos acá. No es necesario porque ellos son independientes. Tampoco necesitas usar el did cuando vas a utilizar el pasado del verbo to be, porque ellos son independientes y trabajan por su cuenta. Pero aquí viene la excepción y es que cuando vas a utilizar el futuro siempre vas a tener que utilizar will be y cuando hablas de condición del verbo to be también vas a necesitar would be. Solamente en futuro y en probabilidad necesitas el auxiliar. En los demás no necesitas mezclarlos, ¿sí? Vamos con la siguiente estructura. En este 3 voy a hacerlo un poquito más alejado para que no me choque acá. Bueno, con este 3 básicamente tenemos a los verbos modales. Esto que yo te voy a mostrar acá es la forma en como yo enseño, que no es igual a lo que he visto en otras clases de inglés. Yo te voy a mostrar cómo yo enseño, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos de verbos modales, tenemos a can, que es el del presente. Este viene del verbo poder, ¿ok? El pasado del verbo poder es este could. Ese es su pasado. Entonces ahí tenemos el verbo poder en presente, en pasado. El futuro del verbo poder es muy diferente. Eso se utiliza con to be able to. Entonces, por ende, no te lo voy a mostrar acá. Nos queda pendiente para otra clase porque tampoco quiero que te confundas. Esa no es la idea. Entonces, vamos a dejar a un lado el futuro. Nos falta la probabilidad, pero sucede que la probabilidad es exactamente igual. El mismo could se utiliza para la probabilidad. ¿Ok? Entonces te sirve para pasado y probabilidad al mismo tiempo. Es la misma palabra. Todo va a depender del contexto. Entonces mira que ya cubrimos el verbo poder en presente, pasado, probabilidad y recuerda que el futuro nos queda pendiente porque es muy diferente. ¿Ok? Listo. Ahora vamos con el verbo deber. El verbo deber tiene su forma en presente que es must. Este es el que utilizamos como para las obligaciones, como debo hacer esto porque es una obligación, debo hacerlo. Must. Y está en presente. Y tenemos también la probabilidad que es debería y es should. ¿Ok? Should. Entonces, mira una cosa. El would be, could and should son probabilidad. Los que están en rojo están en presente, los que están de naranja están en pasado y lo que está de verde está en futuro. Entonces recuerda que acá ese deberé, digamos que no se usa en inglés, por ende no existe esta forma, se utiliza con el tener. Pero bueno, mientras tanto vamos a quedar hasta aquí. Recuerda diferenciar los colores te dicen cuál es el tiempo. ¿Listo? Solamente vamos a ver estos tres porque digamos que este es el primer paso de las preguntas en inglés. Si tú dominas estos tres, créeme que estás del otro lado. El número 4 ya es de inglés avanzado, no lo voy a hacer en este video para que no se nos alargue, pensaba hacerlo, pero creo que es mejor dejarlo para otra clase. Entonces, si tú dominas estas tres estructuras de acá, significa que vas a poder dominar el inglés en todo lo que es la parte básica, ¿ok? Ya luego vamos a ir, digamos que es básico intermedio, ¿ok? Entonces, recuerda que son tres estructuras: do, does, auxiliar de presente; did de pasado; will de futuro; would probabilidad. El verbo to be es diferente porque
Por eso es tan famoso que uno escucha el verbo to be, el verbo to be, sí. Él es diferente porque no se mezcla con los auxiliares. O sea, tú con estos auxiliares de acá, de la primera estructura, puedes utilizar miles de verbos, excepto el verbo to be, porque mira que él es diferente, él es independiente. Y tampoco se pueden utilizar estos auxiliares que ves en la primera estructura con el verbo poder y deber. No podemos hacerlo porque también ellos son independientes. Entonces, recuerda, este de acá me sirve para, me voy a inventar, le voy a decir que en inglés hay 10.000 verbos, ¿sí? Entonces voy a utilizar con esos 10.000 verbos, voy a utilizar estos auxiliares. Esto de acá es solamente dos verbos. Ojo, porque es ser y estar. No hay más. Esto es solamente ser y estar. Por eso son las excepciones. Entonces aquí tengo dos verbos y acá tengo dos más, porque tengo el verbo poder y también tengo el verbo deber. ¿Sí? Entonces tengo dos verbos más. Por ende, la más importante es la número uno, porque me ayuda a utilizar miles de verbos. ¿Ok? Una vez explicado esto, vamos a ir al tema de las preguntas. Cuando yo empiezo una pregunta con alguna de estas palabras, significa que la pregunta es de yes or no. Es decir, voy a ir aquí a este ladito poniendo algunas preguntas. Si voy a hacer una pregunta en presente, si yo le pregunto a alguien, ¿trabajas? ¿Sí? Eso es el verbo trabajar. Entonces, es de estos 10.000 verbos que ven acá, porque no es ni ser, ni estar, ni poder, ni deber, es trabajar. Entonces, mi pregunta va a ser, do you, tengo que empezar por el auxiliar, do you work? Y estoy preguntando, ¿trabajas? Tiene que empezar con el auxiliar, ¿sí? Decir you work se entiende, obviamente, pero digamos que es como gramaticalmente no correcto. No es que no se vaya a entender, ¿sí? Pero es necesario poner el auxiliar para que esté correcto. Do you work? ¿Trabajas? Si a mí me preguntan, do you work? Yo contesto, yes. Puedo contestar, yes, I do, o puedo decir simplemente, yes, o puedo decir, yes, I work. Esas son mis tres opciones, ¿sí? Yes, I do. ¿Por qué do? Porque con el mismo auxiliar que me preguntan, voy a contestar. Yes, I do, ¿sí? Ahora, si fuese negativo, voy a decir no, I don't, ¿cierto? Voy a negar acá. No, I don't. Puedo contestar solamente no. O puedo decir no, I don't work. Completo. I don't work. Esa es mi tercera opción. Entonces, si te das cuenta, son para preguntas de yes or no. ¿Listo? Eso es porque la pregunta está en presente. Para eso me sirve el auxiliar. No tiene una traducción. Esta primera estructura, los auxiliares no tienen traducción. Lo que hacen es ayudarme a hacer la pregunta y darme como ese tiempo. Vamos con la siguiente pregunta. Voy a eliminar esto que ven por acá. Y vamos a ir con la siguiente pregunta. Ahora quiero utilizar ese does. ¿Por qué existe? Si ya viste mi clase de los auxiliares, vas a entender esto mucho más fácil. Básicamente, ¿por qué existe el does? El does se utiliza para he, she, it, ¿ok? He, she, it. Los demás se utilizan con todos los pronombres. Es solamente este que se pelea y no le gusta utilizar los otros pronombres. Aquí los dividimos. Vamos a hacer una pregunta. Si yo utilizo el does para preguntar, es porque voy a preguntar por una tercera persona, por Andrea, Camila, Pedro, Juan. Voy a preguntar sobre un objeto también, porque it es el que se utiliza para objetos, ¿cierto? Entonces digo, does Camila, vamos a decir Cami, does Cami live with you? ¿Qué me, qué estoy preguntando? ¿Camila vive contigo? Does Camila live with you? Camila vive contigo. Recuerda, no le paras bolas al does en la traducción, no se traduce. Lo único que está haciendo es ayudarme a hacer la pregunta. ¿Por qué utilizo el does? Porque tengo que hacer la matemática de entender que Cami es un pronombre y Cami sería she. Entonces, por ende va a ser, does Camila live with you? Entonces, ¿Camila vive contigo? Perfecto. Entonces la respuesta va a ser yes, she does.
o no, she doesn't. Ok, no, she doesn't. O recuerda, como te mostré hace un rato, puedes contestar completo. No, she doesn't. Ok, vamos a ir con el siguiente. Y vamos con este did. Ya el did, ¿recuerda de qué tiempo es? Did es del tiempo pasado. Entonces, si me hacen una pregunta con ese did, ya es, por ende entiendo que me están haciendo una pregunta en pasado. Digamos, did you call me? Did you call me? ¿Qué me están preguntando? ¿Me llamaste? Pero de pronto te estás preguntando, ¿pero cómo así que es pasado? Porque aquí a call no le pones la ed. Porque cuando tú tienes una pregunta, ya tienes el auxiliar que tiene el tiempo, el verbo no puede tener nada, tiene que estar en su forma base, que da la casualidad que es la misma del presente. Entonces, este call se va a mantener tal cual, su forma base, porque ya el did te está dando el tiempo. No puedes tener dos tiempos. Si yo acá le pongo la ed, sería pasado y pasado, doble pasado. Solamente puede haber uno. Tiene que estar el did. Ahora, así funciona. Vamos a hacer una pregunta en futuro. Y para futuro, bueno, entonces la respuesta, recuerda que puede ser yes or no, porque con todos estos la respuesta va a ser yes or no. Para eso sirven ese tipo de preguntas. Vamos a hacer una en futuro. Voy a decir, will you do it? ¿Lo vas a hacer? Will you do it? Yes, I will. No, I won't. Debería existir el willn't, pero no existe. Tiene que ser won't, ¿sí? Esa es su negación. No, I won't. Disculpen aquí mi writing. Estoy tratando de hacerlo mejor con este lapicito. Bueno, no, I won't. ¿Listo? Entonces, si mi pregunta es en futuro, va a empezar así. Vamos a borrar esto y vamos a hacer la otra pregunta en probabilidad. El would a veces nos confunde un poco porque decimos, pero ¿cuándo voy a utilizar esto? Esto lo que hace es que los verbos normalmente, no siempre, terminen en iría, ¿sí? Entonces, iría, trabajaría, estaría, ya sería con este estar, ¿sí? Comería, manejaría, eso es lo que va a ser el would. Gustaría. Entonces, si empiezan una pregunta con would you like, es una muy buena forma de preguntar algo. ¿Te gustaría? En lugar de quieres. Quieres suena como más agresivo. So, would you like to come with us? Cuando me invitan a algo, me dicen, would you like to come with us? ¿Te gustaría venir con nosotros? ¿Te gustaría venir con nosotros? Yo voy a contestar, yes, I would. Yes, I would. O puedo contestar, no, I wouldn't. Entonces, como te dije desde el principio, estos auxiliares sirven para hacer preguntas en las cuales me van a contestar con un sí o con un no. ¿Ok? Son preguntas cerradas. Listo. Ahora, esta clase se nos va a alargar un poco. I'm warning you, porque te lo estoy advirtiendo, porque no es una clase que pueda durar poco, la verdad es que no. Entonces, si tienes paciencia, la puedes ver toda, te invito a verla toda, o si no, puedes ver la mitad y luego ves la otra mitad, pero créeme que esta clase te va a ayudar un montón a entender cómo hacer las preguntas en inglés. Entonces, si mi pregunta está en presente, utilizo do o does, si está en pasado, did, si está en futuro, will, si está en probabilidad, would. Recuerda que cada uno tiene su color y su tiempo. Ahora, con estas, si te dice cuando utilice work, utilice call como verbos, utilice, creo que trabajar, utilice llamar, utilice hacer, que es do. Aparte de ser auxiliar, también es verbo, sino que a veces trabaja como auxiliar, a veces trabaja como verbo. Y acá utilicé like. Mira que trabajar, llamar, hacer y por último gustar son parte de estos 10.000 verbos porque no son ni ser, ni estar, ni poder, ni deber, ¿ok? Entonces así voy a contestarlos.
Ahora, si yo quiero hacer una pregunta con ser o estar, voy a utilizar esta estructura que ven acá, la 2, pero tienen que escucharse, muy importante, e identificar cuándo es el verbo ser o estar y cuándo es otro. Si es otro, utilizo la estructura 1. Si es ser y estar, utilizo la estructura 2. Entonces, digamos que yo me autopregunto algo y yo me digo, am I okay? Recuerda que para las preguntas tienes que empezar por el auxiliar. Como ese es independiente, no necesitas el do ni el does. Am I okay? Traducción, ¿estoy bien? Am I okay? Siguiente, si voy a utilizar el is, es para he, she, it. Entonces, he, por ende no necesito el does. He, she, it. Entonces digo, is Pedro there? ¿Pedro está allá? Is Pedro there? Yes or no. Voy a contestar yes or no. Ahora aquí la pregunta, la respuesta va también a ser con este auxiliar. Si a mí me dicen, si yo digo, am I okay? Me respondo y digo, yes, I am okay. No puedo decir I do. Tengo que respetar el mismo auxiliar, ¿ok? Lo mismo acá. Is Pedro here? Yes, he is. No puede ser does. Yes, he is. No, he isn't. Siguiente pregunta. Are you okay? ¿Estás bien? Si yo voy a contestar, recuerda que aquí son dos personas. Una pregunta, ¿Are you okay? Y la otra va a contestar, Yes, I am. Aquí ya no puede contestar con el are porque no tendría sentido. O sea, tienes que responder acorde al pronombre que uses. I, sabes que va con am, no puede ser con are. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una pregunta en pasado. Todas estas fueron presentes. Mira, estoy bien, estar. Pedro está, estar. ¿Estás bien? Entonces, todos esos son del mismo cero estar. Misma estructura. Vamos a ir con el pasado. Y en el pasado ya sabes que vamos a utilizar was and were. Entonces, con este was and were también vamos a empezar por ellos directamente. Was, también este de acá es para he, she, it. He, she, it. Voy a decir was it expensive? Was it expensive? Traducción. Estuvo o fue, porque viene a ser del cero estar. ¿Fue costoso? Me preguntan por algo que compré. Yo puedo contestar yes, it was. No puedo usar el did. No, it wasn't. Tienes que respetar el auxiliar. ¿Ok? Mismo tiempo. Si me hacen una pregunta con where, vamos a utilizar where y vamos a poner were you or were they, podemos decir, were they angry? Were they angry? Me están preguntando si ellos estaban, miren, estar, ¿sí? Estaban enojados. Voy a poner yes. Ya debes saber en este momento cómo contestar. They were. Yes, they were. No, they weren't. Negativo. No, they weren't. ¿Ok? Si me van a hacer una pregunta en futuro, voy a utilizar ese will be. ¿Pero por qué tiene que ser exactamente con el be? Porque el will no es verbo. Él necesita de un verbo para poder tener significado. Y el be es el verbo ser y estar sin tiempo. ¿Por qué no se mezcla? Se me borró aquí. ¿Por qué no se mezcla, por ejemplo, por qué no se mezcla el will y el am? Porque will es futuro y am ya tiene tiempo, está en presente. No tiene sentido tener dos tiempos a la vez. Estos auxiliares funcionan con los verbos, pero sin tiempo, ¿ok? El verbo to be es como decir literalmente ser y estar. Cuando tú les vas cambiando la forma, se vuelve am, is, are, ese es su presente. Was, were, ese es su pasado. Y su futuro, para hacer el futuro necesitan del will be.
Para hacer la probabilidad necesitan del would be, porque no hay otra forma de hacerlo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una pregunta por acá con futuro. Si yo le digo a alguien, ¿vas a estar bien? O sea, después, ¿no? Futuro. Will you be okay? ¿Vas a estar bien? Yo puedo contestar, yes, I. Ya debes saber en este momento cómo contestar. Yes, I will. No, I won't. Recuerda que won't es perdón, la negación de will. Es la contracción en negativo. Si me van a hacer una pregunta en probabilidad, voy a utilizar este would. Recuerda que el would tiene como esa terminación en los verbos de iría, ¿sí? Vamos entonces a hacer con would. Would you be, oh, eso suena, would you be, um, would you be in Canada? ¿Estarás en Canadá? Perdón, no estarás, eso sería futuro. Estarías, ¿sí? Estarías. Sigue siendo el verbo estar. Would you be in Canada? ¿Estarías en Canadá? Entonces, así utilizo el ser y el estar. Si te diste cuenta, no hay trabajar, no hay gustar, no hay ningún otro. ¿Por qué? Porque solamente ser y estar, ¿sí? Solamente ser y estar es lo que estamos usando. Y ahora vamos a hacer, recuerda que empezamos con las preguntas sí o no, luego vamos con las preguntas más complicaditas, que son muy fáciles. O sea, si tú dominas esto, las otras son pan comido. Bueno, se me perdió aquí. Vamos con la tercera estructura, ¿ok? Entonces, yo voy a empezar por ellos y yo digo, we, um, can we go later? Can we go later? No tengo. Escucha, podemos, can we, porque somos nosotros, podemos ir más tarde. Podemos, no tengo, no dice ser ni estar, por ende no necesito la estructura 2. Y el verbo poder es una excepción también, él es independiente, por ende él va a necesitar, perdón, no necesita ninguno, ni la estructura 1 ni la estructura 2. Estos que tú ves acá, los de la estructura 3, no se mezclan con la estructura 1 ni con la 2. Ten presente eso, no se mezclan. Entonces lo usamos directamente. Can we go later? ¿Podemos ir más tarde? Yes, we can. No, we can't. ¿Ok? No necesito estructura 1 ni 2. Va directamente. Me hacen una pregunta en pasado. Y me preguntan, vamos con este um, could you contact her? Contact her. Es como decir, ¿pudiste contactarla? Pudiste, pasado. Voy a contestar y voy a decir, yes, I could. Y también puedo decir, no, I couldn't. ¿Sí? No, I couldn't. ¿Listo? Si me hacen una pregunta en probabilidad como podría, voy a dejar la misma oración porque todo depende del contexto. Entonces, esto se puede traducir también como ¿podrías contactarla? Sí, podría. No, no podría. Todo depende del contexto, porque recuerda que este could tiene esos dos significados. Entonces voy a dejar la misma, ¿ok? Puede ser pudiste o puede ser podrías. Recuerda que tiene esa terminación de iría también. No te confundas con el would, porque el would son del mismo tiempo, pero el would necesita de un verbo para tener esa terminación iría. En cambio, could es como una mezcla del can y del would. Eso es could. Entonces, este sí es podría. El would no es podría. El could es podría. Ten presente eso, que a veces nos confundimos mucho cuando lo vemos.
Siguiente ejercicio, vamos con ese must. Como te había dicho, vamos a utilizar ese must cuando hablamos de obligaciones, ¿cierto? Entonces, todo lo que es obligaciones. Si yo voy a preguntar si debo hacer algo, voy a decir, must I pay twice? ¿Debo pagar dos veces? Recuerda que twice es otra forma de decir two times, twice. Must I pay twice? ¿Debo pagar dos veces? Voy a contestar. Me van a decir yes, you must. Recuerda que esto es una conversación entre dos personas. Yes, you must. No, you mustn't. Que sería su negativo. No, you mustn't. ¿Ok? Y por último vamos con ese should. Ese should es debería. Debería, viene del verbo deber. Debería. ¿Ok? No te confundas con el could. El could es podría. Anota esto. Would no tiene traducción. Depende del verbo que tú le coloques al lado, hace que termine en ría. En cambio, este could sí es podría porque viene del verbo poder. Y should viene del verbo deber, por ende es debería. ¿Ok? Son tres cosas diferentes. Could sí es verbo, podría. Should es verbo, debería. Would no es verbo. Depende del verbo que le pongas al lado, le va a dar la terminación gría. Es un muy buen consejo y recuerda que puedes tomar nota y agregar eso, tenerlo como en un sticky note. Y bueno, vamos con el último que es este should. Should we buy more food, por ejemplo? Should we buy more food? Le pido un consejo a alguien, para eso va a servir el should. ¿Deberíamos comprar más comida? Aunque no estoy seguro si. Entonces, should we? Para eso me va a servir. Vamos a contestar y me van a decir, yes, we should. Yes, we should. O de pronto, si es negativo, no, we shouldn't. Okay, we shouldn't. Y ahí tengo positivo y negativo. Recuerda que todas estas preguntas que acabamos de hacer son para contestar con yes or no. Nada más. Yes or no. Ahora sí, vamos a la segunda parte, que son las preguntas compuestas. Esas preguntas abiertas con las que sí voy a tener que dar información. Pero para hacer esto, voy a eliminar lo que tengo acá, ¿ok? Para que, bueno, en este momento ya debes tener anotado que son tres estructuras, ¿cierto? La uno, que son los auxiliares que dependen de un verbo, ellos no son verbos, no tienen traducción, solamente dan tiempo. Y al lado tenemos los que sí son independientes, no necesitan a la estructura uno, digámoslo así, 50-50. Y por último tenemos a la tercera estructura, que son los verbos modales, poder y deber, y que son también independientes. Ya tienes que tener eso claro. Recuerda que la primera estructura se utiliza con miles de verbos. Yo me inventé y puse un número acá, 10.000. La estructura 2 es solamente el verbo ser y estar. Y la tercera es de poder y deber. Entonces ellos son independientes, ¿ok? No se van a mezclar. Por eso te los dividí acá en como en tres mundos, en tres pasos diferentes. Paso uno son los auxiliares que necesitan un verbo. Paso dos son los que, digamos que en presente y en pasado no necesitan de los auxiliares de do, does, ni did, pero en futuro sí necesitas will, que se junta con be, probabilidad would be. Y por último tenemos el paso 3, que son los verbos modales. Aquí solamente hay dos verbos, poder y deber, y son independientes también, ¿ok? Entonces, vamos a borrar esto y ahora sí vamos a ver estas preguntas que son abiertas. Vamos a poner palabras, por ejemplo, como what, when, where, why, how,
Y podemos poner, ¿qué otra podemos poner por acá? Vamos a poner who. ¿Listo? Estas son las simples, ¿ok? Hay muchas más, pero estas de acá son las simples. Listo. Lo que voy a hacer siguiente es colocar un auxiliar. Lo voy a mezclar con los tres pasos que vimos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar un did. Acá voy a utilizar un will. Ya debes saber en qué tiempo está cada una de las preguntas. Aquí voy a utilizar un does. Aquí abajo voy a utilizar un would. Abajo voy a usar un can. Y por último, voy a utilizar un is. ¿Ok? Entonces, vamos a completar estas preguntas. Recuerda que rojo significa que está en presente, naranja significa pasado, futuro es verde y azul significa probabilidad. Entonces, si yo le digo a alguien, what did you do last night? ¿En qué tiempo está esa pregunta? En pasado, ¿sí? ¿Qué hiciste? Este es mi verbo es do, hacer. Te estarás preguntando, hey, pero ¿cómo así? ¿No que do era un auxiliar y está en presente? Sí. Como, así como las personas, las palabras también tienen dos o tres trabajos. Do puede ser auxiliar. Sería auxiliar si estuviera aquí, en esta posición, pero como está por acá, es verbo, es el verbo hacer. Entonces, ya el auxiliar me dice que la pregunta está en presente. Me están diciendo, ¿qué hiciste? Recuerda que este no se traduce, solamente lo único que está haciendo es ayudarme a hacer la pregunta. ¿Qué hiciste anoche? Last night. ¿Qué hiciste anoche? Yo voy a contestar y puedo decir, I watched a movie. Vi una película. Puedo contestar y puedo decir, I went to a nightclub. Fui a una discoteca. O sea, la respuesta es cualquiera. Siguiente, when, will, vamos a poner they visit us. Ya sabemos que está en futuro la pregunta. Entonces dice, ¿cuándo nos van a visitar? ¿Sí? O sea, a nosotros. ¿Cuándo nos van a visitar? Esa es mi pregunta. Yo puedo contestar y puedo decir next week, la próxima semana, next month, el próximo mes o el mes siguiente. Entonces ya sé que mi pregunta está en futuro y mi verbo es este, visit, ¿sí? No tengo ni ser, ni estar, ni poder, ni deber, ¿ok? Por ende sí puedo utilizar estos auxiliares. Siguiente pregunta, where does she train? Me están preguntando por ella. ¿Dónde entrena ella? Where does she train? Train, aparte de ser train, también es verbo entrenar. Where does she train? ¿Dónde entrena? O sea, ella. Por eso utilicé el does, porque es ella, no puedo ser el do. Entonces yo puedo decir at the stadium, en el estadio, at the park, en el parque. ¿Sí? Puedo contestar de esa forma. Siguiente pregunta. Why would they need my car? ¿Por qué necesitarían mi carro? Hablando de ellos, ¿no? ¿Por qué necesitarían mi carro? Imagínate el contexto. Ellos ya tienen carro, entonces, ¿por qué necesitarían mi carro? Why would they need my car? El verbo acá es need, ¿sí? ¿Listo? Siguiente pregunta. How can I
pay? How can I pay? ¿Cómo puedo? Este ya tiene traducción porque este es el verbo poder. ¿Cómo puedo pagar? How can I pay? Entonces yo digo, in cash, ¿cierto? En efectivo, by card, en tarjeta, ya, a transfer, una transferencia. Entonces, how can I pay? ¿Cómo puedo pagar? Aquí sí hay traducción. El can sí se traduce. Los de arriba, ninguno se va a traducir. ¿Ok? No necesito el do, porque por ejemplo el do you can no existe. Va a ser solamente el can. Siguiente, who is he? Vamos a poner aquí he. ¿Quién es? Aquí el verbo cero estar. No necesito ni do ni does. ¿Quién es él? Who is he? Yo puedo decir, he is Mark. Él es Mark. Oh, he's my teacher. Es mi profesor. He is my husband. Es mi esposo. Entonces, el verbo aquí es este, ¿sí? Este es el verbo. Y acá también es este. Entonces, con el verbo poder no necesitas utilizar ni do, ni does, ni did, ni will, ni would. Con el verbo cero estar en presente no necesitas el do ni el does porque él es independiente. Con los demás, con el verbo hacer, visitar, entrenar, necesitar y miles de otros verbos, sí necesitas el auxiliar, pero con poder, deber, cero estar, no los vas a necesitar. Hasta rimó. Eso es lo que te quería explicar, que veas como esa diferencia. Ahora, de pronto estarás pensando, pero ¿cómo me va a entrar toda esa información? Es demasiada información. Yo sé, pero todo es práctica. O sea, si yo ya lo he logrado y miles de millones de personas más lo hemos logrado, tú también lo puedes hacer. Lo más importante es que puedas practicar de a poquitos, 15 minutos todos los días, que te mantengas motivado, si esto es de verdad lo que quieres. Aprender un idioma no es para todo el mundo y no está mal, pero si de verdad es lo que quieres, es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Construir este hábito que se vuelve un estilo de vida, porque esto no es de un tiempo determinado. Me encanta decir que es un estilo de vida porque es para siempre. Hablo inglés desde los 19 años, tengo 31 en este momento y nunca dejo de aprender. Literalmente, siempre aprendo una palabra nueva. Cuando leo un libro en inglés, cuando veo una película y soy muy curiosa y me gusta investigar, saber qué significa y de esa forma enriquezco mi vocabulario. Y así es como funciona el tema de los idiomas. Espero que te haya gustado mucho la clase. Recuerda verla más de una vez. A veces es como mucho contenido. Me alargué demasiado en esta clase porque como puedes ver, no es una clase solamente de 20 minutos. O sea, en 20 minutos no me da para explicarla toda y para hacer ejercicios. Espero que te haya ayudado mucho. Recuerda suscribirte a mi canal. Recuerda suscribirte al canal, dale a la campanita para que te puedan llegar las notificaciones. Déjame un comentario de si te gustó la clase, no solamente la mires. Y estoy pendiente de ti. Cuéntame si quieres algo en especial pues, para aprender y yo te hago un video. Recuerda que esto fue Steps by Step. Nos vemos en la próxima clase.